Desde mi perspectiva, la concienciación, en primer lugar, es una actitud que es absolutamente esencial para poder afrontar la problemática ambiental y el conflicto que la problemática ambiental necesariamente genera. Es completamente inevitable. Luego, por otra parte, desde el momento en que existe conflicto, ese conflicto acaba provocando una regulación legal. Si hay concienciación, primero, estamos en condiciones de afrontar desde un punto de vista personal ese conflicto y, en segundo lugar, estamos en condiciones también de afrontar adecuadamente la aplicación de la norma. Con lo cual, con una perspectiva individual, a través de la actuación directa, desde una perspectiva de carácter social, de forma que cumplas la norma con el resto de conciudadanos, si todo esto se lleva a cabo con esa visión individual y social de la concienciación, estamos en condiciones, por lo menos en condiciones, de poder afrontar adecuadamente el problema y de salir de la zona de confort en la que creo que estamos inmersos y resulta francamente difícil afrontar la materia por cuanto que hay una estabilidad no querida y, por tanto, una permanencia de conflicto.